Tema 48. El debate ético-político en Sócrates y los sofistas. 1. La circunstancia política y la temática filosófica de los sofistas. La Atenas del siglo V a.C., una ciudad que vivía una época de gran esplendor cultural, política y económica, la Guerra del Peloponeso, 431 a 404 a.C., contra Esparta, que culminó con la derrota de Atenas, marcó el final de esta época dorada, pero también de tensiones internas. La historia de estos dos grupos está marcada por importantes transformaciones sociales y filosóficas en la Grecia clásica, y sus debates reflejan muchas de las inquietudes y cambios de la época. Democracia ateniense. Atenas era una de las primeras democracias conocidas, en la que los ciudadanos libres podían participar directamente en la toma de decisiones políticas. Este sistema de gobierno favorecía el debate público, la libertad de expresión y la participación activa, lo que proporcionó un caldo de cultivo ideal para el surgimiento de nuevas ideas filosóficas. Sócrates y los sofistas reflejan las inquietudes de la democracia ateniense. Los sofistas ven las leyes humanas, nomoi, como convencionales y no absolutas, en contraste con las leyes de la naturaleza que son universales y permanentes. Otra discusión radicaba entre la ley civil, moral, versus necesidades naturales, aunque sin una definición clara de la naturaleza humana. 2. ¿Quiénes eran los sofistas? Los sofistas eran una serie de pensadores no atenienses, cultos y cosmopolitas que trajeron ideas nuevas que entusiasmaron a los jóvenes, Eurípides, Heródoto, Tucídides, siendo contestados desde la posición tradicionalista, Aristófanes, Las nubes, o Sófocles. Las nubes es una sátira de los sofistas y Sócrates, que, aunque no era sofista, se le identifica como tal. La obra sigue a Estrepsiades, un hombre ateniense que se encuentra profundamente endeudado debido al derroche de su hijo Filipides. Estrepsiades, preocupado por cómo liberar a su familia de la carga de la deuda, decide enviar a su hijo a la escuela de los sofistas, una especie de academia filosófica dirigida por el personaje Sócrates, que es retratado como un filósofo ridículo y excéntrico, para aprender las artimañas argumentativas que le permitan ganar pleitos judiciales y evadir las deudas. Inicialmente, sofista significaba sabio, aunque, más tarde, Platón le daría un sentido peyorativo, viéndolos como charlatanes y trileros. No obstante, en el siglo XX se rehabilitó su imagen, reconociéndolos como promotores del progreso y la ilustración. Karl Popper les llamaría la gran generación del pensamiento liberal y democrático griego. Abogaron por el panhelenismo, una suerte de unidad y paz entre griegos. Su labor fundamental fue la de educadores de jóvenes, renovando la enseñanza con énfasis en la oratoria y la erística, una rama de la lógica y la filosofía enfocada en el arte de argumentar y debatir de manera estratégica, pero no necesariamente con el fin de llegar a la verdad, para posteriormente triunfar en política. Los sofistas no crearon una escuela, aunque sí poseen puntos en común. Representaron un giro filosófico, abandonando la naturaleza y centrándose en el hombre. Su filosofía y sabiduría es práctica, no especulativa. Incluyeron temas de política, moral, sociología. Adoptan una actitud relativista y escéptica, para que seguir discutiendo acerca de tales cuestiones, si jamás llegaremos a conocer la verdad. 24, no solo en cuestiones sobre la naturaleza, sino también en los problemas del hombre. Los sofistas, gracias a sus viajes, se percataron que no hay dos pueblos que tengan las mismas leyes ni costumbres. No buscan sistemas ni principios universales, a diferencia por ejemplo de Parménides, que utilizaba el método deductivo. En caso de usar un método, este sería el inductivo, acumulando un montón de datos, que los convertía en enciclopedias orales del saber universal, polimatía. 3. Principales sofistas. 3.1 Protágoras de Abdera, 481-401 a.C.
Protágoras de Abdera, calle 490 AC, c. 420 a.C., fue uno de los filósofos más importantes de la antigua Grecia y uno de los representantes más destacados de la escuela sofista. Nació en Abdera, una ciudad de la región de Tracia, y se le conoce principalmente por su enfoque en la relatividad del conocimiento y la verdad. Pese a su cercanía al legislador ateniense, Pericles tuvo que huir a Sicilia acusado de blasfemia, ya que en su obra acerca de los dioses afirmaba que no es posible saber si los dioses existen. 1. El relativismo. Protágoras es famoso por su declaración: el hombre es la medida de todas las cosas, homo mensura, lo que vendría a decir que la verdad no es algo absoluto o inmutable, sino que depende de cada individuo. Este enfoque relativista de la moral fue también una de las razones por las que fue criticado por filósofos como Platón, que argumentaban que existían verdades morales absolutas. En otras palabras, cada persona percibe y comprende el mundo de acuerdo con sus propias experiencias y perspectivas. Lo que para una persona puede ser verdadero, para otra puede no serlo. No obstante, Protágoras no aboga por contravenir las leyes de la polis porque son igualmente válidas, sino que, además, defiende la necesidad de justicia y virtud política para la estabilidad de la polis. El mito de Prometeo. Prometeo, el titán que es conocido por robar el fuego a los dioses para dárselo a la humanidad, juega un papel fundamental en la mejora de los seres humanos, proporcionándoles tanto el fuego, símbolo de la civilización, como las artes y las habilidades necesarias para sobrevivir en el mundo. Prometeo, además, fue el responsable de darles a los humanos la capacidad de razonar, aunque, en algunas versiones del mito, Zeus los castigó por su intento de empoderar a los humanos de esta manera. Protágoras defendió la cultura como rasgo distintivo del ser humano frente al animal. El arte de la persuasión. Como sofista, Protágoras se dedicaba a enseñar a los jóvenes a dominar el arte de la retórica, la antilogía, concepto filosófico y retórico que se refiere a una contradicción o una oposición entre dos afirmaciones o argumentos que, en principio, son incompatibles entre sí, pero, cada uno desde su perspectiva puede ser válido, y la argumentación. Creía que, mediante el uso de la elocuencia y el discurso, una persona podía persuadir a otros de cualquier posición, incluso si no se basaba en hechos objetivos. Esto, para muchos, fue una de las razones por las que los sofistas fueron criticados por algunos filósofos posteriores, como Sócrates, Platón y Aristóteles, quienes los acusaban de relativistas y de dar importancia al poder de la persuasión más que a la búsqueda de la verdad. Incluso el propio Protágoras advirtió sobre los peligros del uso sin escrúpulos de la persuasión. La educación y la virtud. Protágoras también creía que la virtud no era algo innato, sino que podía ser enseñada. A diferencia de otros pensadores que consideraban la virtud como un don natural o divino, él defendía la idea de que una persona podía aprender a ser virtuosa a través de la educación, lo cual fue una de las características que definieron a los sofistas. La ética. En cuanto a la ética, Protágoras sostenía que no existían normas morales universales, sino que las normas dependían de la sociedad y la cultura. 3.2 Gorgias de Leontini, 483-375 a.C. Discípulo de Empédocles. Se considera que Gorgias es el primer nihilista y sobre él construye su retórica. Se cuenta que, para proteger a su maestro de los ataques de Zenón de Elea, o simplemente ridiculizar a la escuela eleática, escribió el tratado acerca de la naturaleza del no ente. Nada existe, la ontología anterior provoca que las conclusiones se anulen mutuamente. El ser no podrá ser ni uno, ni múltiple, ni no engendrado y, por lo tanto, no será nada. Imagina que estás mirando una manzana sobre la mesa. Según Gorgias, no podemos estar completamente seguros de que esa manzana realmente exista como tal,
ya que nuestra percepción de ella está mediada por nuestros sentidos, que pueden ser engañosos. La manzana podría ser solo una construcción de nuestra mente, y no necesariamente algo que existe, de manera objetiva e independiente. Si existiese algo, no podría ser conocido por el hombre. Promueve una ruptura entre el ser y el pensamiento. Por ejemplo, hay cosas que pensamos que no existen, por ejemplo, caminar sobre el agua, y hay cosas que no existen y que pensamos, los dioses, monstruos, etc. Por lo tanto, la razón y el pensamiento no son válidos para afirmar la existencia real. Imagina que tienes una silla frente a ti. Gorgias argumentaría que, aunque sabes que la silla está ahí, no puedes conocerla en su totalidad. Es decir, solo tienes una percepción de la silla, no una comprensión completa de lo que realmente es. Las percepciones sensoriales, lo que ves, tocas, hueles, son limitadas y, por lo tanto, la realidad de la silla escapa a tu entendimiento completo. Si pudiera ser conocido, no podría ser comunicado ni explicado a los demás. Gorgias argumenta que la palabra no puede comunicar con valor de verdad nada distinto a sí misma. Piensa en una experiencia emocional muy intensa, como el primer beso o una gran pérdida. Aunque puedes intentar describir lo que sentiste, ¿realmente puedes transmitir la profundidad exacta de esa emoción a otra persona? Gorgias diría que no, porque las palabras son limitadas, y la experiencia que tú viviste no puede ser completamente comunicada a otra persona, ya que cada individuo interpreta las palabras de manera diferente y a través de su propia subjetividad. Las radicales tesis de Gorgias han sido interpretadas de muchas maneras, aunque una de las más extendidas es que intentase llevar al absurdo la filosofía eleática. Ética y moral de Gorgias. Defiende una ética basada en el análisis situacional y una descripción de lo que se debe o no hacer, representando una ética de la situación donde los deberes varían según el contexto. La moral no es una ciencia enseñable sino un don innato que permite discernir lo moral de lo inmoral en cada caso concreto. La libertad de la palabra. Derivada del tercer principio del no ser, si no existe una verdad absoluta y todo es falso, la palabra adquiere una autonomía propia pudiendo ser usada para cualquier cosa, elevando a la retórica como esa disciplina que aprovecha al máximo esta autonomía para hacerse portadora de persuasión y sugestión, siendo un arma imprescindible para el político. Gorgias considera que el engaño y la seducción están justificados en la oratoria y el teatro, siendo el orador y el actor maestros de la seducción. Tales afirmaciones provocarán la reacción de Platón, que negará la validez del arte, y Aristóteles, para descubrir el alcance de la catarsis. 3.3 Pródico de Silous, SVAC. Fue un gran maestro en la elaboración de discursos mediante el uso de la sinonimia, buscando los matices de cada sinónimo, haciendo mucho énfasis en la importancia del lenguaje y la precisión en el uso de las palabras. Para él, una comunicación clara y exacta era fundamental para el entendimiento y la correcta transmisión de las ideas. Esto influyó en Sócrates, el cual lo recordaba en tono de broma como su maestro. A diferencia de los mitos tradicionales, que eran explicaciones sobrenaturales o divinas de los fenómenos, Pródico proponía una visión más racional y humana para entenderlos. A través de su razonamiento, trataba de mostrar cómo los mitos podían tener explicaciones naturales, que reflejaban las costumbres y creencias de las sociedades antiguas. Ejemplo, en su obra sobre los dioses, Pródico explica que las deidades de la mitología no eran seres divinos literales, sino representaciones alegóricas de fuerzas naturales o sociales. Así, el mito de Hércules y el león podría interpretarse como una metáfora de las luchas humanas con los peligros o las adversidades. Moral y educación. Enseñaba a los jóvenes a actuar de manera razonable y a tomar decisiones que favorecieran su bienestar y el de la sociedad. En ese sentido, se destacó por dar lecciones sobre la virtud,
La prudencia y la importancia de la educación en la formación de una vida exitosa y equilibrada. Ejemplo, una de las enseñanzas que se le atribuye es la de que la virtud no es un don divino, sino una habilidad que se puede aprender. De acuerdo con esto, la moralidad y la ética eran aspectos que podían ser enseñados y adquiridos a través de la educación, y no eran necesariamente algo natural o innato. El enfoque pragmático de la vida, en su filosofía, Pródico también mostró un enfoque práctico y pragmático hacia la vida, valorando la utilidad y la sabiduría práctica más que las teorías abstractas. La famosa parábola de los dos caminos, en una de sus enseñanzas más conocidas, Pródico ofreció una parábola sobre los dos caminos, uno hacia la virtud y la vida recta, y otro hacia la decadencia y el vicio. En esta enseñanza, se enfatiza la importancia de elegir sabiamente en la vida, ya que las decisiones tomadas afectan el destino personal. 59. Actitud pesimista. Poseía una actitud pesimista llegando a considerar una muerte temprana como un regalo de los dioses. La naturaleza y sus poderes benefactores. Desarrolló una suerte de religión/diagonal teoría en la que se debe mostrar gratitud hacia los poderes benefactores de la naturaleza, lo que llevó a deificar tanto objetos naturales o inventores humanos de técnicas esenciales. Sostiene que la creencia religiosa se basa en la gratitud y no en el miedo a las fuerzas violentas de la naturaleza, como sostenía Demócrito. 3.4 La corriente humanitaria de la sofística, Hipias y Antifonte. 3.4.1 Hipias de Elis, Elide. Enciclopedia del Saber. Hipias era conocido por ser un erudito de gran amplitud y un verdadero hombre del saber, un auténtico polímata. Al igual que otros sofistas, fue un gran defensor de la retórica y la oratoria. Educación y el arte de la memoria. El conocimiento como habilidad práctica, al igual que otros sofistas, Hipias se interesaba por enseñar conocimientos que pudieran ser útiles en la vida cotidiana. Creía que el conocimiento no debía ser algo abstracto, sino práctico, y que los seres humanos podían aprender a vivir mejor y ser más exitosos si adquirían estas habilidades. Esto se reflejaba en sus enseñanzas sobre la oratoria y la ética, donde subrayaba la importancia de la sabiduría práctica. Además, enseñaba el arte de la memoria, mnemotécnica. Relativismo ético y moral. El relativismo ético de Hipias se basa en la consideración del origen de la ética en la sociedad. Los valores cambian según los pueblos y ninguno puede pretender tener la razón absoluta. En los diálogos platónicos, se le muestra defendiendo la idea de que la moralidad es algo subjetivo y relativo a las costumbres y leyes de cada ciudad. Esto contrasta con la idea de una moral objetiva o universal que defendían otros filósofos, como Sócrates. Conocimiento. Hipias es también escéptico con respecto al conocimiento, pero sí reconoce algunos conocimientos universales como los de la matemática. Naturaleza y leyes. Physis y nomos considera a la ley como algo convencional, fruto del acuerdo entre humanos, y contraria a la naturaleza, al contrario de Protágoras, que defendía que la ley es una consecuencia de la naturaleza. En consecuencia, reclama la autarquía del individuo, la rebelión contra las leyes que perjudican a los más débiles y una vuelta a la naturaleza, tema que retomarán otros filósofos como en el futuro. Distinguió entre ley natural, válida y eterna. Derecho positivo, de naturaleza contingente y promulgada por los hombres. La teoría de la belleza. Hipias defiende que la belleza es algo que puede ser definido objetivamente, pero cuando Sócrates lo desafía a ofrecer una definición clara y universal de la belleza, Hipias no puede hacerlo de manera convincente. Este diálogo es uno de los más importantes en la historia del pensamiento sobre la estética, pues refleja el intento de dar una 60. Definición universal de conceptos como la belleza y la justicia, mientras se explora el relativismo de las ideas sofistas. Ideal cosmopolita e igualitario.
Hipias considera que no tienen sentido las discriminaciones de las leyes positivas que dividen a los ciudadanos en la sociedad. Aboga por un ideal cosmopolita e igualitario. 3.4.2 Antifonte, siglo V a.C. Antifonte de Atenas fue un filósofo y sofista griego, que vivió aproximadamente entre el siglo V a.C., contemporáneo de Sócrates y de otras figuras prominentes como los sofistas más conocidos, Protágoras, Gorgias, etc. Aunque la información sobre Antifonte es algo limitada, su pensamiento y sus enseñanzas tienen un interés particular, principalmente por su enfoque ético y político, así como su contribución al debate sobre la moralidad y la naturaleza humana. Leyes y naturaleza, nomos y physis. Coincide con Hipias y distingue entre la ley de la naturaleza, physis, y la ley humana, nomos. De acuerdo con Antifonte, la ley natural refleja un orden que es inherente a la naturaleza humana, mientras que las leyes que emanan de las instituciones humanas, como la ley civil o la moral social, son sólo convenciones sociales creadas por los seres humanos para organizar la vida en sociedad. La ley de la naturaleza, para Antifonte, los seres humanos, en su naturaleza, no tienen necesidad de leyes impuestas por los gobiernos o las instituciones sociales para saber lo que es correcto. La naturaleza misma enseña lo que es moralmente bueno, y esto se refleja en los instintos naturales del ser humano. La ley natural es universal, no está sujeta a la creación de las sociedades humanas. La ley humana, nomos por otro lado. Las leyes creadas por las sociedades humanas son vistas por Antifonte como artificiales y a menudo como una fuente de injusticias. Estas leyes son convencionales y no necesariamente se ajustan a los principios naturales de la moralidad. Es decir, las leyes sociales y las normas morales impuestas por la ciudad son creadas para garantizar el orden, pero no siempre son justas ni correctas desde una perspectiva natural. Este planteamiento refleja el escepticismo de Antifonte respecto a la moral convencional y la Antifonte incita a que, cuando pueda hacerse con impunidad, se transgredan las leyes de los hombres. Ideal cosmopolita e igualitario. Radicaliza también el ideal de Hipias considerando que, por naturaleza, somos todos iguales. Todas las desigualdades, raza, origen noble o no, estatus social, bárbaros versus griegos, etc., lo eran por nomos. 3. La naturaleza humana y la moralidad. Antifonte también reflexionó sobre el comportamiento moral del ser humano, sugiriendo que, al igual que la naturaleza, los individuos son capaces de distinguir entre lo bueno y lo malo sin la necesidad de normas o leyes externas. En este sentido, para él, la moralidad no era un conjunto de reglas impuestas por la sociedad, sino una capacidad innata que forma parte de la naturaleza humana. Este diálogo, Calícles representa una visión filosófica que aboga por una ética basada en el poder, la satisfacción de los deseos naturales y la crítica a la moral tradicional, especialmente la moral cívica de la Atenas democrática. Su visión cínica. El cinismo es una corriente filosófica en el siglo V a.C. que se caracteriza por promover una vida austera y acorde con la naturaleza y un rechazo al materialismo y a las convenciones sociales. Irrealista se alinea con algunas posturas filosóficas posteriores, como el realismo político de Maquiavelo, quien también subrayó la relación entre el poder y la moral. La ley del más fuerte. Defiende el derecho natural del más fuerte, el cual considera también el más justo. Considerando que la ley ha sido dada por los débiles, un concepto que Nietzsche extrapolará al cristianismo. Asimismo, considera que la naturaleza y, por lo tanto, el Estado y el individuo, actúa egoísta y tiránicamente, siendo el tirano el hombre justo. Hedonismo y fuerza. Para Calícles, la felicidad y el bienestar se alcanzan a través de la satisfacción ilimitada de los deseos, es decir, al vivir de acuerdo con lo que uno desea sin preocuparse por las restricciones sociales. En este sentido,
Calícles representa una forma de hedonismo, la idea de que el placer es el fin último de la vida, respaldado y autoafirmado por la fuerza. 3.5.2 Trasímaco. En la República afirma que la justicia es el interés del más fuerte, aseverando que, en cualquier forma de gobierno, los que dictan las leyes lo hacen en su propio beneficio, dispuestos a castigar a aquellos que las transgredan. Según pensadores como Guthrie, Trasímaco intenta desenmascarar la hipocresía y denunciar cómo se había pervertido el concepto de justicia. No es, por tanto, un apologeta de las tiranías, sino un crítico. En cualquier caso, considera que una sociedad justa es imposible y que la injusticia es más poderosa y ventajosa que la justicia. Según él, aquellos que actúan de manera injusta, es decir, los que no se someten a las normas sociales, son los que alcanzan el mayor poder y éxito. De hecho, tras considerar el ejemplo de los tiranos y dictadores, Trasímaco sostiene que los injustos son los más felices y tienen más poder que los justos, pues los primeros son los que saben explotar las leyes y obtener lo que desean. La crítica de Sócrates a Trasímaco. La justicia como una virtud del alma. Sócrates le responde a Trasímaco que la justicia no es solo un medio para el poder y la dominación, sino una virtud del alma humana. Para Sócrates, la justicia armoniza el alma, mientras que la injusticia la desorganiza y la corrompe. Así, aunque los injustos puedan tener poder o riquezas en el corto plazo, nunca alcanzan la verdadera felicidad porque su alma está dañada por la corrupción y el caos interior. La injusticia genera desorden. Sócrates argumenta que la injusticia no puede ser la base de una sociedad próspera, porque genera conflicto y desorden. Para él, la justicia es lo que permite la armonía en una sociedad, tanto en el ámbito político como en el personal. Por lo tanto, aunque los injustos puedan parecer exitosos en la superficie, su vida está marcada por el desorden interno y la inestabilidad. La justicia es un bien supremo. Sócrates también sostiene que la justicia es un bien intrínseco y que no se debe valorar solo por sus consecuencias externas, como el poder o la riqueza. Para Sócrates, la verdadera felicidad solo se alcanza cuando uno vive de acuerdo con la justicia y la virtud, lo cual promueve el bienestar tanto individual como colectivo. 3.5.3 Critias. Es una de las figuras más controvertidas de la historia filosófica, ya que su vida estuvo marcada por su filosofía cínica, su participación en la tiranía de los 30 y su relación con Sócrates, discípulo, y Platón, pariente. Critias también es conocido por sus opiniones filosóficas, que incluían un enfoque escéptico hacia la religión tradicional y una visión relativista de la moral, similar a las de los sofistas, aunque nunca fue un sofista profesional. Tirano nato y enemigo de la democracia, fue un acérrimo defensor practicante de la ley del más fuerte, llegando a elaborar una teoría sobre el origen de la religión. Para Critias los dioses fueron inventados por algún astuto legislador para evitar que los hombres quebrantaran la ley cuando nadie les veía o vigilaba. A diferencia de sofistas como Hipias o Antifonte, Critias considera que la invención de la ley fue un paso fundamental en la civilización, paso de la vida del hombre originalmente desordenado y brutal. 4. Sócrates. Es una de las figuras clave de la filosofía. A diferencia de los sofistas, Sócrates, 470-399 a.C., era ateniense. De familia modesta, nunca ambicionó meterse en política o abandonar la pobreza. Fue maestro de Platón, quien a su vez fue maestro de Aristóteles, formando así una de las cadenas filosóficas más influyentes de la historia. Aunque no dejó escritos propios, su pensamiento fue transmitido a través de las obras de Platón, principalmente en los diálogos platónicos, donde Sócrates es el personaje principal. No obstante, los testimonios de sus contemporáneos no siempre son laudatorios. Así Aristófanes se burló de él en su obra Las nubes o Genofonte, Recuerdos de Sócrates,
Apología de Sócrates, el cual retrata a Sócrates como hombre sencillo y con un fuerte sentido común, que no solo se dedicaba a la reflexión abstracta, sino también a enseñar a los demás cómo vivir de manera virtuosa en su vida diaria. Meleto acusó a Sócrates de no honrar a los dioses de la ciudad, de introducir dioses extraños y de corromper a la juventud, lo que le llevó a su condena a muerte mediante la cicuta. Sócrates no deseaba la democracia, ya que creía que solo quienes entienden de gobernar deben hacerlo, no aquellos elegidos al azar o mediante engaño o violencia. Además, fue maestro de Alcibíades, calle 450 AS 404 a.C., y Critias. Aunque pudo huir, renunció ya que ello significaría violar la ley, algo que contravenía sus ideas. Además, Sócrates pensaba que el cuerpo era la cárcel del alma, por lo que, en el fondo, le estaban haciendo un favor. Pese a la divergencia de opiniones, se puede afirmar que Sócrates era un hombre que busca la verdad, impulsado por la voz de un espíritu, daimon, interior. Dedica su actividad a examinarse a sí mismo, autoconocimiento, y a los demás acerca del bien del alma, la justicia y la virtud en general, pensando que la vida sin autoconocimiento ni autoevaluación no merece la pena ser vivida. Su filosofía posee tres convicciones fundamentales. La riqueza, fama o poder no son nada en comparación con el bienestar del alma. No merece la pena vivir una vida irreflexiva, porque el buen estado del alma depende del conocimiento, especialmente del autoconocimiento. Sufrir cualquier injuria es mejor que cometerla, ya que el mal obrar daña el alma. 4.1 La doctrina socrática. Uno de los principales problemas a la hora de desarrollar la doctrina socrática es saber qué doctrinas atribuidas a él por Platón son auténticamente suyas y no de Platón. Contemporáneos como Jenofonte apenas le atribuye doctrinas. Aristófanes lo relaciona con los sofistas y presocráticos, otros como John Burnet, 1863-1928, y Charles Taylor, 1923, afirman que Sócrates es el creador de la metafísica y la dualidad religiosa en Platón. Según ambos pensadores, el pensamiento de Platón comienza en el Parménides, por lo que los diálogos anteriores representaría la doctrina de Sócrates, incluida la teoría de las ideas de origen pitagórico. Sócrates, probablemente, escuchó a Arquelao de Clazómenas y se interesó por la doctrina del espíritu antes de centrarse en la reflexión sobre sí mismo y la vida en la ciudad, adoptando la máxima «Conócete a ti mismo». La filosofía para Sócrates. Para Sócrates la filosofía es una búsqueda colectiva ideológica. Sócrates no buscaba poseer la verdad ni encontrarla solo, sino ayudar a otros a descubrirla, mayéutica. En este sentido, su famosa frase «solo sé que no sé nada», refleja la humildad intelectual con la que abordaba la búsqueda del conocimiento y la verdad. El método socrático. Una de sus contribuciones más destacadas fue el método socrático, que se basa en el diálogo y la formulación de preguntas para estimular el pensamiento crítico y la reflexión profunda. En lugar de dar respuestas directas, Sócrates buscaba que sus interlocutores llegaran a sus propias conclusiones mediante preguntas que desafiaban sus creencias y su lógica. Este método promovía la autoconciencia y el entendimiento personal, y es la base de lo que hoy conocemos como la mayéutica, el arte de parir ideas. También incluía la ironía, preguntas que revelaban la ignorancia del interlocutor. Sócrates no comunica doctrina alguna, pero, según Aristóteles, aportó razonamientos inductivos y la definición de lo universal, principios de la ciencia. Su método se enfoca en construir definiciones universales rigurosas, examinando casos particulares para generalizar la definición verdadera. Se centró, sobre todo, en conceptos morales. La ética socrática. Su intelectualismo ético sostiene que saber y virtud coinciden. Él creía que la virtud era el conocimiento y que, si una persona comprendía lo que es verdaderamente bueno,
actuaría de acuerdo con ello. Para él, la maldad no era más que ignorancia, ya que nadie hace el mal de manera voluntaria. La virtud puede enseñarse. También defendió una suerte de utilitarismo, donde lo bueno iguala útil. En la obra de Jenofonte, Recuerdos de Sócrates, Sócrates responde al hedonista Aristipo. Todo lo que puede ser útil a los hombres es bello y bueno relativamente al uso que de ello se pueda hacer.